Hola, queridos seguidores, bienvenidos a la página en la que estén viendo esto. Saben que hoy tenemos al mejor divulgador que existe, operador nuclear, Alfredo García, y él nos va a contar qué es lo que hace y va a contestar algunas preguntas que ya he seleccionado. Y pues, ahora sí, llénense de cultura. Hola. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Es un placer. Bueno, a ver, la primera pregunta es, si no mal recuerdo, de Jesús Colín. ¿Por qué te dedicaste a esto? No solo a la divulgación, sino a la industria nuclear. Bueno, empecé en la industria nuclear por casualidad. Yo envié mi currículum a muchas empresas. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones y me llamaron de una central nuclear precisamente porque cumplía con el perfil adecuado para optar a la formación de operador. Es una formación que es adicional a la que yo tenía como ingeniero. La propia empresa paga la formación de los operadores, una formación de 3 años, y luego el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el regulador español, es el que examina y verifica si estás preparado para ser operador. Bueno, pues fue una propuesta que me hicieron en base a mi currículum y me pareció muy interesante, un tema muy apasionante y me metí en ello. Pasé la selección, éramos más de 1000 candidatos y solo había 4 plazas y tuve la suerte de pasar y bueno, empecé en la industria nuclear de esa forma. La divulgación fue muy posterior. Yo siempre me ha gustado explicar, me ha gustado explicar en mi entorno qué es lo que hago, cómo es la energía nuclear, pero ha sido, bueno, desde los últimos 4 años cuando decidí entrar en Twitter y empezar a divulgar y a explicar cosas, y la verdad es que disfruto mucho con ello. Y precisamente, ¿por qué empezaste a estar en Twitter? Porque hay mucha gente que sabe sobre la industria nuclear, pero ¿por qué específicamente tú te decidiste convertir en un divulgador sobre el tema? Bueno, empecé en Twitter porque realmente pensé que era una red que tenía la facilidad de poder lanzar pequeñas píldoras de conocimiento de forma muy simplificada, con textos breves que sean claros para que el lector pueda entenderlos rápidamente, con imágenes, con enlaces a documentos, y además permitía también el debate y la respuesta y la interacción con el resto de usuarios. Pensé que era una red adecuada para eso y la verdad es que es en la que me encuentro más cómodo. Estoy en todas las redes sociales. Como veis, también estoy en Facebook, estoy en Instagram, en LinkedIn, tengo un canal de YouTube. Hasta he abierto un canal de otras, bueno, diferentes redes, incluso más juveniles, ¿no? Digamos, pero realmente en Twitter es donde me encuentro más cómodo y es donde me gusta más porque interacciono más, tengo respuestas más directas y puedo responder directamente a los usuarios y lo puede ver todo el mundo. Ok, a ver, ahora una de las preguntas previamente seleccionadas es de Abraham Márquez. ¿Por qué la vida de una planta nuclear es corta, de aproximadamente 40 años, si se ha dicho por científicos que se podría considerar la energía nuclear como un recurso inagotable? Bueno, una central nuclear al final es una máquina y como todas las máquinas tienen un ciclo de vida que está sujeto a una serie de condicionantes. Las centrales nucleares se diseñan para funcionar inicialmente durante 40 años. Eso no significa que caduquen a los 40 años, significa que deben funcionar con seguridad y con rentabilidad durante todo ese periodo para amortizar la inversión que se ha realizado. Eso no significa, insisto, que se deban finalizar a los 40 años que se pueda atrás, sino que si se han mantenido de forma adecuada, si se han renovado los equipos de la forma que establecen los fabricantes y si la seguridad está garantizada, esa central puede seguir funcionando muchos años. En Estados Unidos ya hay varias centrales con licencia para 80 años, ¿no? Claro, eso no tiene nada que ver con la inagotabilidad del combustible. Es decir, si tenemos combustible para dentro de 1000 años o 2000 o 5000 años, una central nuclear no va a durar todo ese tiempo, lógicamente, porque los materiales que la componen y la tecnología asociada va evolucionando. Pero una central nuclear puede funcionar 50, 60, 70, 80 años si cumple todos los requisitos de seguridad como están haciendo en Estados Unidos. Ok. A ver, antes de otra pregunta, primero quiero decirte de parte de un amigo que se llama Monse y de Andrés Ávila, que él te contactó primero y por él te conocí, que te admiran mucho y que te están viendo. Pues muchísimas gracias a los dos. Y a los demás, ¿no? Pero estos son los que recordé ahorita. A todos, gracias a todos los que lo estén ahora en directo.
Bueno, a ver, Derek Beltrán pregunta que cómo se seleccionan las ubicaciones de almacenamiento geológico profundo. Ujú. Bueno, tienen que ser lugares que han permanecido estables durante el tiempo suficiente para que el material radiactivo caiga y ya no sea peligroso, ¿no? Depende de cada país, tendrá unas ubicaciones más adecuadas u otras. Por ejemplo, Finlandia está acabando de construir su almacén geológico profundo, está situado en un lugar que ha permanecido geológicamente estable durante 1.000 millones de años. Para que os hagáis una idea, la edad de la Tierra ronda los 4.500 millones de años, es decir, estamos hablando de un tiempo geológico enorme. Necesitamos estabilidad geológica durante unos 10.000 años. Eso significa que el almacén, si ha permanecido estable durante 1.000 millones de años, lo va a seguir estando durante los próximos 10.000 porque no hay indicios de que ese terreno se vaya a mover, ¿no? O sea que básicamente el requisito más importante es estabilidad geológica. Órale. Y bueno, esta ya es una pregunta personal. Como, bueno, en tu trabajo exactamente qué haces? Digo, porque pues yo solo he ido de visita a un reactor y eso, y salió el chiste del reactor y el becario, pero ¿qué haces en la realidad? Bueno, pues yo empecé como operador de reactor. Si os fijáis en esa imagen que se ve en pantalla, Sí, claro. ese es el simulador de la sala de control de Ascó, en Tarragona, en España, donde trabajo desde hace más de 20 años. En realidad estoy tapando, digamos, el lugar donde estaría el operador de reactor, que es el que controla la parte nuclear y todos los equipos de seguridad asociados al reactor. Es el que opera, digamos, es el piloto del reactor. Luego hay otro piloto que sería el piloto de la turbina, el operador de turbina, que es el que maneja toda la parte convencional, toda la parte no nuclear, que estaría en este caso a la derecha, que se ve un poco una silla justo al lado de mi mano, donde tengo el reloj. Pues ahí estaría sentado el operador de turbina. Esos son, digamos, los dos pilotos de esa gran nave o de esa gran máquina que es una central nuclear. Quien dirige a esos dos operadores es un jefe de sala de control. Yo he sido jefe de sala de control durante 12 años y es el que, digamos, sería como el capitán de ese gran barco, de esa gran nave, y es el que dirige a todos a los dos operadores y a todas las personas auxiliares que les ayudan. Bueno, pues en mi caso, ahora soy ayudante de jefe de turno, que es un escalón más. Digamos que lo que hago es supervisar a todo mi turno. Hay dos reactores en mi central, ASCO 1 y ASCO 2. Hay un jefe de turno absoluto, que es el jefe de las dos unidades, y yo soy su ayudante o su adjunto o su subjefe, que es el que colabora con él y le ayuda a dirigir la operación de los dos reactores. Mi trabajo día a día, pues supervisar el trabajo de los operadores, comprobar las pruebas que se están haciendo periódicamente de seguridad. Cuando se hace una parada de un equipo para realizar un mantenimiento, también tengo que supervisar que eso se haga con todas las garantías de seguridad y luego estar preparado por si surge algún inconveniente. Ok, mira, para tus seguidores de Latinoamérica, ¿qué les puedes decir acerca de tu libro? Porque preguntan que dónde lo pueden conseguir. Sí, es una pregunta que me hacen muy habitualmente. Lamentablemente todavía no tengo la respuesta. El libro se editó en España en mayo, a finales de mayo pasado. Sabéis que, no hace falta que lo diga, estamos viviendo una pandemia mundial y eso está alterando muchísimas cosas. Por ejemplo, retardó la salida de mi libro, que iba a salir en marzo y al final salió en mayo. Mi editorial está hablando con otras editoriales de América Latina para poder publicar el libro cuanto antes posible en todos los países que estén interesados. Pero claro, todavía no tenemos fechas porque el mercado editorial se ha ralentizado muchísimo por las dificultades que suponen la pandemia. Por eso, si alguien está interesado en leer el libro, que me parece que hay mucha gente que está interesado, yo recomiendo encarecidamente que si tienen mucho interés, que consigan el libro de forma digital. ¿Por qué? Porque la ventaja es que es mucho más económico, no hay que pagar gastos de envío desde España y lo podrían tener en sus manos o en su teléfono móvil o en su lector de libros digitales en unos minutos, ¿no? Entonces, aquí ponéis los enlaces, están en todas las plataformas, en Google Play, en Apple, en Amazon, en cualquier tienda de libros digitales encontraréis el libro. Y la verdad es que a mí siempre me ha gustado el libro en papel, pero en los últimos años, cuando digo últimos hablo de 5 o 10 años, me he acostumbrado a leer en digital y la verdad es que es muchísimo más cómodo.
Parece que ha habido un corte en la conexión. Bueno, parece que seguimos en directo, pero he perdido la conexión con mi entrevistador. Estaba hablando de que el libro pues, se puede conseguir de momento en tiendas y en tiendas virtuales solo en España. Se puede conseguir con un transporte desde España, pero que recomiendo encarecidamente que quien esté interesado lo compre en digital, porque el precio es muchísimo más económico y lo tendría en unos instantes en sus manos, ¿no? Mientras tanto estoy esperando a ver la conexión porque parece que Javier tenía problemas con su ordenador y de momento parece que estamos en línea. Si hubiera alguna pregunta más aquí podría intentar contestar, pero veo que no aparece tampoco ninguna pregunta, pero claro, me imagino que es él el que lo va proporcionando. Esperaremos unos instantes. Bueno, interrumpiré la conexión y vamos a intentar conectar de nuevo, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Va. Estupendo. Hola, hola queridos seguidores, aquí estoy yo de nuevo porque hubo un accidente por aquí y se me fue el internet y toda la luz eléctrica. Pero aquí estamos todavía y se los agradezco que estén en esta página. Fue un imprevisto, pero la verdad es que no sé ni qué pasó. ¿Acabaste de decir lo que estabas diciendo o se cortó? Pues la verdad es que no sé de qué punto se cortó. Me estabais preguntando que si se podía conseguir mi libro en América Latina y lo que estaba explicando es que de momento todavía no sabemos cuándo se va a poder publicar allí por el tema de la pandemia y que de momento lo que recomiendo es más que por comprarlo desde España y pagar los gastos de envío, que yo creo que son muy caros, recomiendo que quien esté interesado que lo compre en digital porque es mucho más cómodo, es mucho más sencillo y además es mucho más económico. Pero bueno, quien esté interesado también lo puede comprar a través de páginas web españolas, ¿no? Como la página web de Amazon en España, por ejemplo, ¿no? Pero, insisto, creo que es mucho más práctico el libro en digital. ¿Se nos ha ido Javier otra vez? Ahora, ahí lo No, tenemos. aquí estoy de nuevo. Ok, ahora la siguiente pregunta, después de todo este desastre, Eric Olicón pregunta que cómo se manejan los desechos nucleares. Pues se manejan con total seguridad. Están hechos, el trabajo se realiza por personal cualificado, con una alta preparación, con una adecuada supervisión siempre del organismo regulador de cada país y siempre siguiendo los estándares internacionales más extendidos. Los primeros interesados en que los residuos radiactivos se traten con seguridad somos los profesionales nucleares que trabajamos con ellos. Aunque nadie se lo crea, nosotros nos queremos muchísimo, como todo el mundo se quiere a sí mismo, y no queremos que nos pase nada. Y entonces trabajamos con dosímetros, sabiendo lo que estamos manejando, con las medidas de seguridad adecuadas. Y además, los residuos radiactivos tienen una gran ventaja respecto a otro tipo de residuos. Son residuos que ocupan muy poco espacio en proporción a la energía que generan. Además, son sólidos cerámicos. En realidad, trabajamos con un material cerámico sólido que resiste, no es soluble en el agua, es decir, no es un líquido verde fosforescente como aparece en los Simpsons, sino que es un sólido cerámico de color prácticamente negro y que está contenido dentro de unas vainas, unas varillas y dentro de unos elementos combustibles y luego a su vez dentro de diferentes cápsulas que nos mantienen aislados de las personas y del medio ambiente. Es decir, esencialmente se tratan con mucha seguridad y con mucha responsabilidad. Ok, la siguiente pregunta es de Cali Maga. ¿Qué grados de conocimiento se necesitan para poder trabajar justamente en el área donde tú trabajas? Digo, y en específico, tu carrera ha sido un poco extraña. Bueno, inicialmente, como decía al principio de la entrevista, para optar a la formación para ser operador es necesario en España al menos una ingeniería técnica, es decir, ser ingeniero de un grado en ingeniería que se llama o una ingeniería técnica que se llamaba anteriormente, es decir, una formación como ingeniero
que te permite tener los conocimientos básicos en matemáticas, en física, en química, ha demostrado una capacidad de aprendizaje, pero no piden ninguna ingeniería en particular. Y la explicación es muy sencilla. Un operador de un reactor nuclear necesita tener conocimientos de una amplia gama de ingenierías. Necesita saber de física nuclear, por supuesto, necesita saber química, necesita saber ingeniería de materiales, necesita conocer muy bien temas eléctricos, mecánicos, diferentes tecnologías y diferentes ingenierías. Claro, no podemos contratar a alguien que tenga 10 ingenierías, porque entonces empezaría a trabajar con 50 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pide a una persona que tenga una ingeniería y esa persona luego se le da una formación específica durante 3 años para que aprenda todos los temas relacionados con la operación de un reactor nuclear. Por lo tanto, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, tengo compañeros que son ingenieros químicos y compañeros que son ingenieros de minas, ¿no? Todos tenemos la base ingenieril necesaria y luego nos hemos formado específicamente para ser operadores. Órale. A ver. La siguiente de Alexander Alcázar. ¿Qué extensión territorial puede suministrar una planta de energía nuclear? ¿Quieres hablarles un poquito sobre la red eléctrica? Bueno, la red eléctrica es muy importante que tenga una serie de parámetros que eviten fluctuaciones que puedan perjudicar pues, al funcionamiento de los equipos, por ejemplo, de aire acondicionado o electrodomésticos. Hay un parámetro muy importante que se habla muy poco cuando se habla de energía eléctrica, que es la frecuencia de la red. Yo desconozco ahora mismo la frecuencia que debéis tener en México. Supongo que al estar cerca de Estados Unidos debéis tener los 60 hercios, ¿puede ser? No sé si me lo indicáis ahora. ¿60 hercios o 50 hercios? ¿No lo sabéis? No, lo siento mucho. Bueno, pero bueno, eso en los electrodomésticos lo pone, si es 50 o 60 hercios. Estados Unidos son 60, en España son 50, más o menos. Es una corriente alterna, utilizamos corriente alterna. Y la corriente alterna tiene una frecuencia de oscilación como te digo, de entre 50 hercios y 60 hercios dependiendo de cada país. Esa frecuencia es muy necesario que se mantenga muy estable, que se mantenga siempre en ese valor, ¿no? En el caso de España es 50 hercios. Si la frecuencia es más alta o más lenta, las máquinas, por ejemplo, que utilizan motores, podrían sufrir oscilaciones que podrían afectar a su funcionamiento. Entonces, una central nuclear es muy necesaria en una red porque mantiene muy bien la estabilidad de esa red, porque tiene un generador eléctrico enorme que tiene una gran estabilidad y una gran inercia, y eso permite que la frecuencia se mantenga estable. Las redes que tienen muchas energías renovables, que son muy necesarias, pero las energías renovables, al tener esa variabilidad, producen fluctuaciones en la frecuencia que además no tienen esa capacidad para controlar la frecuencia de la red y estabilizarla, ¿no? Entonces, en una red eléctrica es muy necesario que haya centrales nucleares o centrales térmicas potentes. Como sabéis, las centrales térmicas producen gases de efecto invernadero, aparte de contaminación atmosférica, con lo cual tenemos que elegir entre energías renovables con energía nuclear o energías renovables con combustibles fósiles, por ejemplo, que es lo que está haciendo Alemania, ¿no? Me acaban de decir mis seguidores que son 60 Hz aquí en el país y bueno, 127 voltios. Digo, porque Sí, me lo preguntaba. Lo imaginaba porque por la proximidad con Estados Unidos. Bueno, de hecho, te comento que el tema nuclear se ha hecho un poquito popular por unas razones. El chiste del becario y el reactor fue como que de lo primero. Actualmente hay un video de una persona desorientada que habla sobre Chernobyl y también se hizo muy popular porque quieren hacer una microplanta de energía nuclear aquí en nuestro país, una nueva. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Un país como el nuestro sí puede tener energía nuclear? Por supuesto, primero que ya tiene energía nuclear, tenéis Laguna Laguna Verde, Verde. que es una central nuclear que tiene un gran prestigio internacional. A pesar de que muchas veces oigo voces del propio México, ¿no?, que critican su central nuclear. Este tipo de críticas propias lo hacemos también mucho en España, somos más de criticar lo nuestro y de ensalzarlo de otros países. Bueno, pues yo tengo experiencia, he tenido
varios cursos en los que he participado con profesionales, con compañeros de Laguna Verde, y la verdad es que quedé maravillado con el compromiso que tienen con la seguridad y con la responsabilidad que tienen. O sea, que son grandes profesionales, y además es una central nuclear que la ponen muchas veces como ejemplo de cultura de seguridad. O sea que podéis estar orgullosos de vuestra central nuclear. Me preguntan muchas veces por el hecho de instalar centrales nucleares en lugares sísmicos. Es verdad que eso produce mucho miedo, pero fijaos, ¿qué ocurre cuando se produce un seísmo en un lugar que no está preparado para ello? Pues que las casas se caen, ¿no? Fijaos que hay países que están muy preparados para los seísmos, como Japón. Cuando hay un seísmo allí es muy difícil que una casa se caiga, a no sé que sea un seísmo enorme como se produjo en el 2011, ¿no? Un dato muy interesante que mucha gente no sabe, todo el mundo conoce el accidente de Fukushima, que se produjo en el 2011. En ese momento Japón tenía, no recuerdo bien, pero entre 40 y 50 centrales nucleares en funcionamiento. Ni una sola central nuclear tuvo ningún problema por el seísmo, por el terremoto que se produjo. Todas las centrales nucleares de Japón resistieron perfectamente el seísmo, incluyendo Fukushima. Eso es un dato muy importante que mucha gente desconoce. Fukushima luego sufrió un tsunami que inutilizó los generadores diésel de emergencia, les dejó sin alimentación eléctrica y acabó en un accidente nuclear. Pero el seísmo, que fue muy grave, el cuarto más grave registrado en la historia, no supuso ningún daño para esa central nuclear. ¿Por qué? Porque estaba preparada, estaba diseñada para resistir ese tipo de seísmos, incluso más fuertes de para los que había sido diseñada. Por lo tanto, una central nuclear en un lugar sísmico como algunas zonas de México, si se diseña adecuadamente y con los soportes adecuados, es una central que se puede considerar muy segura. Vale. Y hablando de las medidas de seguridad, mucha gente pregunta sobre las medidas de seguridad y piensan que la energía nuclear es mala por lo de Chernobyl precisamente, y que creen que puede volver a pasar muy sencillo. Pero ¿puedes explicarles algunos mecanismos de seguridad como las barras de control o que caen por gravedad? Sí, claro, hay muchísimas medidas de seguridad que se diseñan específicamente para hacer frente a cualquier situación complicada, ¿no? Las barras de control, por ejemplo, son quizá la primera, ¿no? La más conocida, ¿no? Lo que tenemos son unas barras que lo que hacen es absorber neutrones. ¿Por qué nos interesa absorber neutrones? Porque lo que tenemos en el reactor es una reacción nuclear en cadena en la que neutrones chocan o colisionan con núcleos de uranio 235, excitan ese núcleo y lo rompen en diversos fragmentos. Esos fragmentos liberan nuevos neutrones, y esos neutrones a su vez vuelven a colisionar con otros núcleos de uranio, ¿no? Es lo que se llama una reacción en cadena. ¿Cómo detenemos esa reacción en cadena? Con un material que absorba esos neutrones. Lo más rápido es la inserción de barras de control. Son unas barras que se introducen en medio del combustible y que absorben, son materiales como plata, indio, cadmio, que absorben el neutrones y detienen esa reacción en cadena. Ese es quizá el primer sistema de seguridad más rápido que tenemos. Por ejemplo, en mi central nuclear, las barras de control tienen que entrar en menos de 3 segundos, concretamente en 2,7 segundos, se insertan completamente. Son barras de más de 4 metros de altura y que se insertan en menos de 3 segundos. En Chernóbil, por ejemplo, tuvieron muchísimos problemas, pero entre otros motivos esas barras tardaban en torno a 20 segundos en entrar. Además tenían la punta de grafito, que el grafito lo que hacía era aumentar la reacción en cadena en lugar de disminuirla. Realmente la central de Chernóbil estaba diseñada inicialmente no para producir electricidad, sino para producir plutonio para armamento. Eso condicionaba su diseño y la hacía realmente muy, muy inestable. Es decir, allí la seguridad no era una prioridad, ¿no? Exactamente. Y luego, además, otro factor muy importante, otro elemento de seguridad, hay muchísimos, podríamos estar hablando horas y, claro, sería muy aburrido. Vamos a hablar de otro elemento de seguridad que creo que es muy importante, el edificio de contención. Las centrales nucleares contienen un edificio donde está el reactor en su interior. Ese edificio está preparado para resistir accidentes internos o accidentes incluso externos, agresiones externas. Si Chernóbil hubiera tenido un edificio de contención, probablemente no conoceríamos ese accidente o habría sido simplemente conocido en el sector nuclear
pero no habría tenido graves consecuencias para las personas y el medio ambiente. Por ejemplo, en Estados Unidos se produjo un accidente nuclear mucho más cerca de México que Ucrania, ¿no? En el año 1979, en la isla de las Tres Millas, Christmas Island, se produjo un accidente nuclear, se fundió un núcleo y, sin embargo, no hubo emisiones radiactivas al exterior destacables porque tenían un gran edificio de contención que mantuvo la radiación contenida, precisamente, valga la redundancia. Ok, otra pregunta interesante que nos hace Jesús Colín. ¿Se puede alargar el tiempo de vida útil de una planta nuclear? O sea, tú me dijiste que sí, sí está en condiciones y todo eso, sí, pero en algún momento deja de servir porque es maquinaria, ¿no? Entonces, ¿hasta qué tanto se puede extender la vida útil de los reactores? No hay una fecha límite para poder extenderlo, sino que dependerá de cada caso y de cómo se esté realizando el mantenimiento de la central, la propia central nuclear. La clave es la sustitución de los equipos. Por ejemplo, las turbinas. Las turbinas se pueden sustituir. Una turbina cuando tiene 10, 15, 20, 30 años se puede sustituir por una turbina nueva. Eso se hace periódicamente. No recuerdo ahora la frecuencia con la que se sustituye, pero se puede hacer y se hace. En central nuclear se han sustituido varias veces las turbinas y es una maniobra que se realiza durante una parada de cambio de combustible, se sustituye la turbina. Eso ocurre con prácticamente todos los equipos de la central. El único equipo en el que no hay experiencia de sustitución es la vasija del reactor, que es donde se produce la reacción en cadena, la reacción nuclear. Pero vamos a hablar un poco de tecnología. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Pues no se ha hecho hasta ahora porque sustituir una vasija de reactor es una maniobra muy cara y además están diseñadas para funcionar durante muchos años. Es decir, una vasija de reactor se diseña inicialmente para funcionar como mínimo durante 40 años, pero luego se va comprobando que esa vasija mantiene su consistencia y sigue funcionando en perfectas condiciones bastantes años más. ¿Se podría llegar a sustituir una vasija del reactor? Sí, hay estudios que demuestran que sí, que lógicamente es un residuo radioactivo porque ese acero ha sido activado, ese hierro ha sido activado por el bombardeo de neutrones que fugan del núcleo y se tiene que tratar como un residuo, pero se puede desmontar y se puede trocear y se puede almacenar como un residuo y instalar una vasija nueva. Es decir, que si vamos sustituyendo todos los componentes, no hay una fecha límite para la que pueda funcionar una central nuclear, salvo que ya no sea rentable económicamente hacer esa sustitución. Ok, Octavio Alcala nos pregunta, creo que una de las más comunes, ¿qué ventajas y desventajas hay sobre de la energía nuclear sobre las otras fuentes de energía renovables? Uh-huh. La energía nuclear, hay un debate muy interesante sobre energías renovables, energía nuclear, combustibles fósiles. Siempre digo que el rival de la energía nuclear no son las energías renovables, sino que son los combustibles fósiles. Y voy a intentar explicar por qué. Yo soy un gran defensor de las energías renovables, pero lucho mucho contra la idea de que un 100% renovables sea viable al menos a medio y corto plazo. ¿Por qué? Porque las energías renovables, la mayor parte de ellas y las que tienen más potencial, son energías variables. La energía eólica, la energía solar, todo el mundo sabe que no siempre hay sol, que no siempre hay viento y que son energías que necesitan un respaldo para cuando no hay suministro de materia prima, que en este caso es el viento o el sol. La que sí tiene gran capacidad de almacenamiento y de proporcionar energía en grandes cantidades de las renovables y que está muy desarrollada es la hidráulica. Pero la hidráulica está limitada a diversos países que tienen grandes cantidades de agua. En América tenéis, por ejemplo, en Brasil o en varios países que tienen grandes cantidades de agua, por ejemplo, en Suecia o en Noruega, que tienen enormes cantidades de agua, pero en el resto de países está limitada. Incluso hay países que incluso no tienen suficientes saltos de agua o embalses para poder generar energía eléctrica. Esta energía es muy necesaria, se tiene que aprovechar, pero está limitada, como digo. Entonces, la energía nuclear no compite con las energías renovables porque la energía nuclear es capaz de producir enormes cantidades de energía
pero al mismo tiempo sin emisiones de gas de efecto invernadero. Es decir, yo creo que es un gran complemento de las energías renovables en sustitución de los combustibles fósiles, que son los que están cambiando el clima debido a su combustión y son los que producen millones de muertes por contaminación atmosférica. Bueno, creo que han sido unas preguntas muy informativas. Y en general, ¿qué puedes decirles a la gente de México? Porque te estamos viendo, la mayoría somos de México, también hay de Latinoamérica, pero a diferencia de tu país, creo que el tema nuclear es un poco más controversial aquí. ¿Qué nos puedes decir para motivarnos a no rendirnos con esto? Bueno, no sé, no tengo muy claro que sea más controvertido que en España, porque en España hay un movimiento antinuclear que ha hecho mucho ruido durante muchos años. Los partidos tienen miedo a apostar por la energía nuclear para no perder votos. O sea que me parece que la situación es muy parecida a la vuestra y la que se produce en muchos países. Yo lo que apuesto siempre es por la ciencia, por el conocimiento, por aprender, por contrastar las informaciones, por no seguir, no quedarnos siempre con lo que nos produce más miedo, sino intentar buscar más información. Por eso escribí también este libro, La energía nuclear salvará el mundo. No pienso que la energía nuclear es la única que debe servir para salvar el mundo. Las energías renovables son muy necesarias, pero que yo creo que sin la energía nuclear no vamos a poder conseguir mitigar el calentamiento global, porque es la que garantiza el respaldo de las energías renovables. Quiero que la energía nuclear se ponga en su lugar, en el lugar que le corresponde. Se ha salvado millones de vidas gracias a la energía nuclear. Es la energía que produce menos muertes por unidad de energía generada, incluyendo las energías renovables, y eso hay gente que le sorprende cómo la energía renovable puede producir más muertes que la energía nuclear, pues simplemente por los accidentes laborales. Trabajar en una central nuclear es muy estricto en términos de riesgos laborales, es decir, se mima muchísimo al trabajador, porque para nosotros es esencial que nadie se haga daño trabajando, y eso lo explico también en mi libro. Es uno de los lemas que tenemos, uno de mis lemas personales, que nadie se haga daño trabajando, ¿no? Por lo tanto, la seguridad es siempre lo primero, y por supuesto hay que conocer de primera mano la información, por eso intento explicarla. Uy, ¿me escuchas? Es que Sí, te escucho, no sí, estoy... te escucho. Es que Corta los un demás poco, no me pero te escucho. escuchan. Ah, Andrés, méteme, por favor. Bueno, de hecho, Andrés quiere hacer una pregunta, ¿se la permites? sí, adelante. ¿Qué tal? Mire, conforme a sus retractores nucleares, tengo entendido que en España hay movimientos ecologistas, si no es que me equivoco, los cuales están frenando o por lo menos mitigando un desarrollo nuclear, por lo menos en España, que es muy parecido a lo que está pasando en México. Greenpeace y asociaciones muy parecidas, no necesariamente esa, hacen retrógrada el proceso de la energía nuclear en México, sobre todo en ámbitos políticos. ¿Cómo usted maneja este problema con los ecologistas? ¿Cómo lidian políticamente con ese aspecto? Bueno, yo no lidio políticamente, yo lo que hago es lidiar científicamente. Es decir, yo lo que hago es responder a todos esos mitos y a todas esas informaciones falsas que proporcionan respecto a la energía nuclear con ciencia. Al final, creo que el raciocinio y el conocimiento debe estar por encima de los miedos, ¿no? Yo siempre digo que el miedo se mitiga con conocimiento. Cuando alguien habla de algo y solo habla de lo malo o lo peligroso que es, está trasladando una información falseada, ¿no? Si yo hablo de volar en avión y digo que ha habido un accidente grave y que han muerto 200 personas, y que hace un año se produjo otro accidente que murieron otras 200 personas, al final estoy dando miedo, pero no estoy dando una información científica. Cuando resulta que miramos las estadísticas y vemos que volar en avión es el medio de transporte más seguro por kilómetro recorrido, por pasajero, por el número de pasajeros, ¿no? Es decir, es el medio de transporte más seguro, y eso ha calado, eso la gente lo entiende. Y sin embargo hay accidentes de avión, pero la gente entiende que esos accidentes se producen en muy pocas ocasiones, y que, por ejemplo, viajar en automóvil, en carro, ¿no? Como decís vosotros, me parece, o en auto, es muchísimo más peligroso y se producen muchísimas más muertes
que, por ejemplo, viajando en avión, ¿no? Pues eso es lo que intento explicar en mi divulgación, que la energía nuclear es una energía segura, que no hay nada absolutamente seguro, es decir, siempre hay un pequeño riesgo en cualquier actividad humana, pero que probablemente sea la industria que tenga más controles de seguridad y sobre todo de responsabilidad ante cualquier situación que pueda ocurrir. Muy bien, aprovechando que menciona los viajes por aerolínea, todos aquí sabemos, o por lo menos la gran mayoría, que existe la llamada radiación cósmica, ¿no? Bueno, normalmente la gente que nos sigue está más afecta a la ciencia y un tema que suele surgir mucho en dudas, que yo hago videos respondiendo dudas, es sobre la famosa libreta de Marie Curie, que tiene alrededor de 10 sieverts, me parece. Y yo les he comentado que es más dañino hacer 2 horas o 3 horas de vuelo por la radiación cósmica que estar expuesto a los residuos que aún tiene, o entre comillas, tiene el diario de Marie Curie. ¿Qué nos podrías usted comentar respecto a eso? Sí, al final, en mi libro hablo de un capítulo que se llama Todo es radiactivo. En realidad, todo es absolutamente radiactivo. Lo que pasa es que depende de la dosis que produzca, no todo produce la misma dosis, ¿no? Nosotros mismos somos radiactivos, la comida que ingerimos es radiactiva, y entonces si eso lo oye cualquiera y ahora corta aquí, y esto es un programa de estos de televisión que cortan justo en ese momento, diría, oh, qué miedo, está diciendo que todo es radiactivo. Bueno, vamos a explicar, todo es radiactivo, pero depende de la dosis. Es decir, estar al lado de una persona durmiendo te produce una dosis radiactiva. ¿Es una dosis peligrosa para la salud? No, porque es una dosis minúscula, ridícula, que no supone ningún riesgo para la salud, y está demostrado que las personas que duermen solas no tienen menos riesgo de padecer cáncer que las que duermen al lado de otra persona, ¿no? Pero la dosis existe y se puede medir. Bueno, pues pasa igual con el diario de Marie Curie, que produce una cierta dosis, o con los vuelos en avión debido a los rayos cósmicos. ¿Cómo se traslada eso a la seguridad? Pues simplemente limitando el número de horas en las que puede volar el personal de cabina, ¿no? Para los pasajeros no existe ninguna limitación porque se entiende que nadie va a estar volando en avión 8 o 10 horas al día, ¿no? Simplemente lo hacen los profesionales del sector. Entonces se limita el número de horas de vuelo para limitar la dosis, para que no suponga un riesgo para su salud. E igual ocurre con cualquier tipo de profesional que tiene algún riesgo radiológico, como es mi caso, ¿no? Tengo una limitación de dosis diaria, mensual y sobre todo anual, que me impediría acceder a zonas radiológicas si llegara a ese límite, que por cierto nunca he llegado. Yo tengo una pregunta nueva. Yulisa Albarrán, una persona muy especial para mí, pregunta ¿cuál es la potencia promedio de un reactor de fisión nuclear? El promedio depende de si son reactores de segunda generación o de tercera generación. Los de segunda generación, que son la mayoría de los que hay en el mundo, tienen una potencia en torno a 1000 megavatios, un gigavatio aproximadamente de potencia. Los que hay en España, ahora mismo tenemos 7 reactores y todos superan los 1000 megavatios. Hay alguno que llega hasta los 1080 aproximadamente. Y más o menos van por ahí. Los reactores de tercera generación suelen ser ya más potentes, entre 1200 y 1600, 1700 megavatios. Más o menos es la potencia. Sí, aquí hablé del diario de Marie Curie. Y hablando de las generaciones de reactores, ¿qué opinas de los, bueno, no sé si son hipotéticos, si soy honesto, pero de los de generación 4? ¿Ya hay, va a haber, o es un sueño guajiro? Pues ya hay y va a haber las dos cosas. Hay un reactor de cuarta generación funcionando desde el año 2016. Si lo buscas, he escrito bastante sobre él, se llama BN Barcelona, o sea, Bravo November BN 800, BN-800. Si lo buscas, verás que he hablado de él en varias ocasiones. Es un reactor ruso de cuarta generación que empezó a funcionar de manera comercial en el año 2016. Por lo tanto, cuando hablo del tema, no estoy hablando de ciencia ficción, sino que estoy hablando de ciencia real. Es uno de los 6 diseños de reactores de cuarta generación que se están desarrollando.
Es muy parecido conceptualmente al diseño del reactor de Bill Gates, de Traveling Wave, de onda viajera, que se basa en el mismo principio, es un reactor refrigerado por sodio. Y luego hay, como digo, en total seis tipos de reactores con diferentes tecnologías, uno refrigerado por plomo líquido, por ejemplo, otros refrigerados por agua. Están en diferentes estados de desarrollo y el más avanzado es esta tecnología de reactores refrigerados por sodio. Mi predicción es que empezaremos a ver la construcción de varios reactores ahora durante la década de los años 20 y durante finales de los años 20 ya tendremos varios reactores más en funcionamiento. Y no me acuerdo quién lo preguntó, lo acabo de ver, pero nos dijo que si crees que algún día la gente deje de tener miedo sobre la energía nuclear, ¿qué tan posible sientes que sea? Bueno, piensa que hay gente que tiene miedo, yo qué sé, hoy en día a cosas que deberíamos no tenerla, ¿no? No tenerlo, ¿no? A las vacunas, por ejemplo, o incluso hay gente que piensa que la Tierra es plana, ¿no? Que es un movimiento que todavía no acabo de entender, ¿no? Yo creo que poco a poco el conocimiento irá haciendo efecto. Soy un gran defensor de la divulgación, si no, no la haría. Un gran seguidor de Carl Sagan y de Isaac Asimov y de otros muchos divulgadores que me hayan ayudado también y me han enseñado a lo poco que sé sobre divulgación. Pero creo que la divulgación es esencial. Cuanto más expliquemos, y eso en vuestra página lo hacéis, con sentido del humor y con bromas y con mucha gracia, ¿no? El sentido del humor es esencial también para ayudar a difundir las cosas, ¿no? Bueno, pues esto, el granito de tu cocina es radiactivo, pero no es peligroso, ¿no? Este tipo de memes o este tipo de infografías creo que pueden ayudar a que la gente entienda que lo radiactivo no tiene por qué ser malo, es decir, la radioactividad, si no hubiera radioactividad no habría vida en la Tierra. Hay una infografía en la que también lo explico. La radioactividad es necesaria para muchas cosas, salva muchísimas vidas, muchísimas más de las que quita. Hay muchísimas personas que salvan, se curan del cáncer gracias a la radioactividad, y lo que hay que hacer es manejarla con profesionalidad, con personas bien formadas, con los medios adecuados y con el conocimiento adecuado. Como vuelvo a decir lo que he dicho antes, el miedo se combate con conocimiento. Vaya, la verdad sí, tienes muy buenas citas y ahora sí tus ilustraciones son muy geniales. Por cierto, ¿nos podrías hablar un poquito de eso? Porque una vez me lo comentaste, pero ¿de dónde vienen las ilustraciones y la idea? Bueno, este es el que hablaba antes, ¿no? El uranio mantiene la vida en la Tierra. Muchas veces lo que hago es buscar infografías que ya están realizadas. Cuando encuentro la fuente, pues cito, pues esto es de tal organismo o de tal empresa que lo ha realizado. Otras veces, en algunas ocasiones, hay una infografía del microondas que, si la veis por ahí, la hizo mi hijo pequeño Álvaro, que es el que además ha hecho las ilustraciones de mi libro, ¿no? Y entonces lo que hago es que en base a esa ilustración hago anotaciones en papel, imprimo, luego de forma muy rudimentaria, imprimo esa infografía, repaso algunas líneas y lo que hago es hacer anotaciones a mano, generalmente muchas veces improvisadas, es decir, tampoco es que me lo prepare demasiado, sino que en base al conocimiento que tengo, pues anoto a mano. Y luego lo que hago es que lo escaneo. Tengo una aplicación en el móvil que me sirve para hacer de escáner y escanea la imagen, ajusto colores y listo. Y ya lo publico. Esta no es mía, ¿no? Esta está hecha por el Observatorio ALMA en Chile, si no recuerdo mal. De hecho, en una de tus infografías dices cosas bastante interesantes. Lo del plátano creo que es algo bastante común, pero yo vi algo esa que está en pantalla de la fisión nuclear. ¿De dónde sacaste estas cosas? Porque te voy a ser sincero, yo tengo educación en la licenciatura en física y Andrés también, pero a veces estas cosas no las encontramos y ni siquiera hay fuentes para los físicos. ¿Cómo le haces para saber tanto y encontrar estas fuentes? Bueno, porque no olvides que me formaron para ser operador y dentro de la formación de operador pues tenemos también mucha información, muchas infografías. Esta está basada en una de las que estaban en los apuntes para ser operador, que
probablemente de los primeros temas cuando hablábamos de física nuclear y que nos explicaban qué es lo que ocurría, cómo se ve ahí cuando un neutrón impacta contra un núcleo de uranio 235, como he explicado antes, se excita y se rompe en varios fragmentos, ¿no? Pues en este caso está inspirada en mis apuntes de operador. ¿Y algunas veces has tenido problemas para comunicar lo tuyo? O sea, ¿te has encontrado con gente que ahora sí que se porta muy pesada, como un uranio 238? Sí, bueno, lógicamente hay gente que disfruta o se intenta divertir a costa de los que estamos haciendo divulgación o comunicando cosas a través de las redes sociales, los conocidos trolls o haters. Pero bueno, yo lo que intento es darle la vuelta a lo que hacen ellos, ¿no? Es decir, intentar que se convierta en un boomerang, intentar sacarle partido de ese ataque o de esa burla y bueno, y a veces pues no siempre me sale bien, pero en ocasiones me ha salido bien y al final pues intento meter algún tipo de píldora de conocimiento respondiendo a esa persona, ¿no? De la manera, mira, ahí se ve el microondas, si lo veis al lado, en esas imágenes que estaba el microondas que os he explicado antes, ¿no? Esta imagen es de la contraportada del libro. Y esto es un artículo que escribí también. Ahí tenéis el microondas. Ahí está. Ajá, Ahí. el microondas. Sí, de hecho, aquí de forma personal hubo una pelea familiar, ¿no? Sobre si el horno de microondas es malo o bueno, pero eso no solo se da en mi familia, se da en todo el país con mucha gente y pues creo que se necesita un gran camino para concientizar a la gente de todo esto, ¿no? La radiación está por todos lados y no es mala ni buena, es un fenómeno Claro. natural. Bueno, y hay que distinguir entre la radiación ionizante y la no ionizante, que a mí me gusta explicar que la radiación ionizante es la que produce iones, es decir, altera la estructura electrónica de los electrones que orbitan alrededor del núcleo y pueden producir alteraciones en el ADN, por ejemplo, de los seres humanos. Esa es la radiación ionizante. Esa radiación es lo que podemos llamar radiactividad. Pero hay otro tipo de radiación que no es ionizante y que no produce alteraciones en el ADN, que es desde el espectro visible, es decir, la luz visible no produce alteraciones en el ADN, de ahí para abajo, todo lo que es radiofrecuencia, todo lo que es ondas de radio, ondas de televisión, telefonía móvil, todas estas señales de radio no producen alteraciones genéticas y por lo tanto son seguras en términos radiológicos, es decir, no es radiactividad. La radiactividad viene a partir del ultravioleta, es decir, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, esos son los potencialmente peligrosos. Bueno, hablando sobre la energía nuclear, digo, ya sé que de esto trata el streaming. Una vez pusiste algo sobre fusión nuclear. Y entonces, ¿cómo estás respecto a eso? ¿Esperas que algún día lleguemos a tener fusión nuclear, pero como industria? Porque ya hay experimentos al respecto. Sí. La verdad es que tampoco conozco tan a fondo el tema como para hacer una predicción. Yo me baso en lo que dicen los expertos en fusión nuclear. Se está trabajando en ella, hay diversos proyectos. El más avanzado es el más grande en cuanto a magnitud y en cuanto a inversión es el ITER, el reactor experimental termonuclear que se está desarrollando en Francia, es un proyecto internacional muy ambicioso que espera conseguir la fusión durante la década de los años 30 y que si funciona bien podría permitir el desarrollo de centrales nucleares de fusión. No se sabe todavía cuándo se va a conseguir, en torno a mediados de siglo. Lo que nadie tiene duda de los que trabajan en ese campo es que se va a conseguir. Lo que pasa es que dependerá también de la inversión y de la implicación de los políticos para ayudar a que eso se consiga cuanto antes. Yo tengo una pregunta ya un poquito personal, pero ¿cómo te cayeron los seguidores que te lancé por los chistes? ¿Te llegaron muchos seguidores mexicanos por esas tonterías? Pues sí, quiero aprovechar para darte las gracias por tu apoyo. Fue cuando estaba empezando en Facebook. Yo he estado en Twitter, llevo más de 4 años y estoy ya rozando los 84.000 seguidores.
pero en Facebook llevo poco tiempo, no recuerdo, pero unos meses. Y en el momento que entré en contacto contigo, pues me ofreciste ayudarme a difundir también mi mensaje entre tus seguidores y bueno, fue subir pues de 2.000-3.000 seguidores a 7.000-8.000 en pocas semanas, ¿no? Ahora ya pues recientemente hemos pasado ya a los 10.000, que yo creo que es una bonita cifra y bueno, poco a poco iremos, esperamos seguir creciendo en seguidores también en esta red. También estoy en Instagram, también he pasado ya los 10.000 seguidores en Instagram. Y ahora recientemente también he abierto una cuenta en Twitter en inglés, para tuitear en inglés, porque creo que también es necesario y además es algo que creo que hacía falta también, ¿no? Me lo ha pedido mucha gente y bueno, estoy también dedicando un poco de tiempo a Twitter en inglés. O sea que quiero decir también, aprovechar para decir públicamente y darte las gracias por tu apoyo. No, y ya sabes que mi objetivo fue pues que la gente viera a alguien que hacía lo suyo, pero así por vocación. Y es que como te lo decía yo en privado antes de que empezara todo esto, yo era una persona que le tenía un montón de miedo a la energía nuclear. ¿Por qué? Sinceramente, porque soy mexicano, porque crecí viendo películas, escuchando sobre Chernobyl, y así le pasó prácticamente a todos los que conozco. Pero uno solo entiende de esto hasta que tiene que llevar una materia obligatoria. Por eso es que alguien que hace divulgación sobre un tema tan importante merece ser reconocido. Y yo tenía una página de memes, pero pues tú tenías lo que de verdad se merece la gente, o sea, el conocimiento del futuro. Entonces, pues yo te agradezco a ti más bien que hagas esto, ¿sí? Yo solo te compartí, nada más. Bueno, pero me has ayudado y eso hay que reconocerlo. O sea que muchísimas gracias. No, pues sigue siendo neta que una gran labor porque yo aprendí un montón de cosas siguiéndote a ti. Aunque yo llevo materias, aunque Andrés también ha llevado materias de esto, yo aprendí mucho contigo y tú le ayudaste a varios de mis compañeros de física nuclear y eres una persona excepcional y te admiramos un buen. Aquí tienes un montón de admiradores en todo el tercer mundo que se llama Latinoamérica. Bueno, yo los considero mis hermanos, somos familia, los latinoamericanos sois parientes nuestros, tenemos muchos vínculos, hablamos el mismo idioma, tenemos costumbres muy parecidas y al final pues yo creo que también debemos también unirnos porque nuestra lengua también tiene que seguir creciendo en todo el mundo y debemos trabajar también en equipo. O sea que yo os agradezco también muchísimo pues todo el apoyo que estoy teniendo desde América Latina. Me siento muy arropado y cada vez tengo más seguidores por esas tierras que ojalá algún día pueda visitar también. Sí, no dudes que mi universidad y muchas de estas universidades algún día te van a invitar a dar una conferencia. Eso es Sí, inevitable. he tenido ya algún tipo de contacto, lo que pasa es que, bueno, ya sabéis que estamos viviendo una pandemia y ahora Sí, eso es pues más sí. complicado, pero sí que he tenido también, por ejemplo, entrevistas ya con diversos países, con Argentina, con Venezuela, con varios países, con Santo Domingo. He tenido varias entrevistas, varios contactos y lógicamente los seguiré teniendo porque además yo creo que es útil y puede ser beneficioso para todos. Varios seguidores me preguntan que si en Instagram y en todas tus redes apareces igual que en Twitter como operador Sí, nuclear. sí, igual. Operador nuclear en todas las redes. En inglés, en Twitter, ahora es Nuclear Operator. Lo que pasa es que el nombre no lo he podido poner igual porque esa cuenta Nuclear Operator está bloqueada, no sé si han tenido algún problema, y lo he dejado en Nuclear Operador, ¿no? Que sería poniendo el adjetivo después, ¿no? Pero en todas las redes sociales tengo un canal de YouTube con 4 o 5 vídeos que iré poniendo progresivamente según vaya creando nuevo contenido, pero lógicamente voy a un ritmo muy lento porque no me dedico a YouTube, ¿no? Pero Sí, claro. tengo en todas mis cuentas se llaman igual, operador nuclear. Ok, bueno, yo ya sé que es noche, entonces si ya quieres terminar, por mí no hay ningún problema, porque deben saber que él está en otra parte del mundo. Si son terraplanistas, tal vez no lo entienden, pero los demás sí entendemos que tiene varias horas de diferencia y ya es noche. Sí. Este, Aquí ya son las 9:05 de la noche. Sí. sí, por eso.
Bueno, pues yo la verdad agradezco mucho que hayas estado aquí, que nos hayas contestado preguntas y si me permites hacerte una última pregunta, ¿está bien? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo le definirías, así a grandes rasgos, el efecto Cherenkov? O sea, pero no como tal Fenomenal. que es, sino por qué la gente le tiene miedo a las cosas brillantes. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué brillan? Voy a intentar explicarlo de una manera sencilla. El efecto, la radiación de Cherenkov o efecto Cherenkov es una luz azulada que emite los materiales muy, muy radiactivos, por ejemplo, el combustible que se extrae de un reactor nuclear justo cuando ha estado fisionando, ¿no? Es esa luz que se ve, ahí veis una imagen, esa imagen que esta es una, y otra que se ve un poco más para allá, es más curiosa porque esta es de mi propio reactor, es el reactor donde trabajo yo. Si lo podéis poner, la puedo explicar un poco más en detalle aquí. Esto es el reactor de mi central nuclear y además de hace unas semanas cuando estábamos sacando el combustible. Fijaos que se ve una luz azulada en una franja así en diagonal. Esos son los elementos combustibles que ya han sido extraídos y en la pared de los elementos que todavía están en el reactor se produce esa luz azulada. ¿Qué es esa luz azulada? Bueno, viene a ser algo parecido a lo que ocurre cuando un avión sobrepasa la barrera del sonido, que sabéis que se produce una gran explosión, ¿no? En este caso es porque el avión está viajando más rápido que el sonido. Se produce una onda de choque, una alteración en la presión del aire que produce esa explosión, ¿no? Bueno, pues algo parecido ocurre, pero en el caso de la luz. Es un frente de ondas que está viajando a una velocidad mayor que la luz. Eso ahora a alguien le va a explotar la cabeza, porque cuando digo eso me dicen, bueno, no, nada puede viajar más rápido que la luz. Y yo digo, depende. Nada puede viajar más rápido que la luz en el vacío. En eso estamos de acuerdo y Einstein también lo dijo y lo dijeron muchos científicos y eso nadie ha sido capaz de demostrar que sea falso. Es decir, es cierto porque la física lo ha demostrado que nada puede viajar más rápido que la luz en el vacío. Pero eso no significa que haya cosas que no puedan viajar más rápido que la luz en otros medios, siempre por debajo de la velocidad de la luz en el vacío. Es decir, la luz viaja más lento en el agua que en el vacío. Bueno, pues este frente de ondas, debido a la radiactividad, son, digamos, partículas cargadas eléctricamente, viajan más rápido que la luz en el agua y siempre por debajo de la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, al ir más rápido que la luz en el agua, produce ese efecto luminiscente de color azul tan bonito y tan hipnótico que cuando alguien lo ve, difícilmente lo puede olvidar. Verlo en vivo, os aseguro que es precioso. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Ya saben, la energía nuclear no es peligrosa, no genera bombas, los desechos nucleares son bien almacenados. Tenemos muchos problemas en el mundo y la energía nuclear claramente es una de esas soluciones o una de las mejores. Y ya lo escucharon por alguien que trabaja directamente en un reactor nuclear y no es una conspiración del gobierno, es una persona altamente preparada. Y pues, muchas gracias por estar aquí. Entonces, ¿te parece si lo terminamos? Estupendo. Sí, pues muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer charlar con vosotros. Me ha divertido mucho. El tema de mostrar las imágenes también ha sido muy útil porque así se iba ilustrando lo que iba explicando y me lo he pasado muy bien. Ha sido un placer. No, pues discúlpame mucho. Bueno, no fue mi culpa y yo espero que estén bien los No del te preocupes. accidente, ¿no? Claro, pero se me fue la luz y ya perdí el control de mi vida y del internet y pues Andrés nos ayudó y por eso estamos en esta otra página. Así que una disculpa para mis seguidores que están aquí, pero también una disculpa para ti por todo el problema que se causó y un Sin gran problema. agradecimiento. Pues un saludo Y para pues, todos y para todos los que están escuchándonos y viéndonos. Un abrazo muy fuerte para todos. bueno, pues te esperamos. Vamos a seguir viendo tu contenido en todas las redes, en YouTube y todo lo que subas. Y gracias por parte de toda Latinoamérica, supongo, o de los que te vamos a ver en el futuro. Nos vemos. Chao. Pues, ya Andrés, pues, ¿lo terminas?